las lesiones malignas de la mama. Entonces, a ver, ¿cuándo inicia la evaluación o a qué edad debería iniciar la evaluación de las mamas? 35. ¿Ok? 35, ¿para qué? 35 años para la mujer en Venezuela. Ajá, pero... sí, la edad se acorta cuando hay antecedentes de patología mamaria en la familia. Cuando hay patologías malignas en la familia, de primera línea. Antecedentes de primera línea, se inicia 10 años antes la patología, pero esto es pesquisa para cáncer de mama, o sea, los 35 años es para la pesquisa de cáncer de mama. Sin embargo, la evaluación mastológica puede iniciar a cualquier edad, siempre y cuando la paciente tenga síntomas. ¿Okay? Lo ideal es que si una mujer tiene mastodinia, por ejemplo, con la menstruación se hace muy frecuente o se palpa algún nodulito, si tenga 20 años o menos, debe acudir a la evaluación mastológica. ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse? Anualmente. ¿Y cómo se realiza, en este caso, cómo se realiza el screening de cáncer de mama? ¿Con? Mamografía. Mamografía, o sea, el estudio de elecciones, la mamografía, y como estudio complementario se debe hacer una ecografía mamaria. Para la evaluación del examen físico, que dijo el compañero, se utiliza la inspección y la palpación. ¿Okay? Las mamas no las ocultamos ni las percutimos. La inspección debe ser estática y dinámica, debe hacerse con la paciente de pie o sentada frente al examinador y posteriormente acostada. Y de esta forma podemos saber si hay en estas distintos tipos de posición, si hay alguna exposición de alguna lesión, por ejemplo un nódulo. De igual forma, cuando a la paciente se le pide que movilice las manos, que las coloque detrás de la cabeza y en la cintura. Entonces allí también podemos ver por la movilización del músculo pectoral si se expone algún nódulo que tenga la paciente o alguna zona de retracción. Y aquí debemos examinar si hay simetría en cuanto al tamaño y la forma, si hay inversión del pezón, masas o bultos, retracción de la piel del pezón, áreas de hundimiento o abultamiento, cambios de coloración, cualquier cambio que sea nuevo en la paciente, que ella refiera que eso no estaba previamente, entonces lo debemos tomar como algo sospechoso. Hay mujeres que tienen inversión de los pezones, pero que te dicen que siempre los han tenido así, entonces no es algo que llame la atención o que necesite hacer un estudio en el momento si la paciente ya lo tiene desde siempre. O sea, aquí tenemos los límites de la glándula mamaria, que tenemos el límite superior es la segunda costilla, el inferior es la sexta costilla o la inserción de los músculos rectos abdominales. El borde medial, ¿cuál sería? ¿Cuál línea externa? ¿Y el borde lateral? La línea axilar. Entonces aquí tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda para ustedes, pues hay una zona de úlcera en la unión de los cuadrantes superiores que produce retracción de la piel. Entonces esa es una imagen que pudiera ser algo sospechoso. ¿Okay? En la que está al lado, pues vemos en la mama izquierda una lesión nodular. En la inferior izquierda, no sé si pueden ver algo, pueden notar algo, una simetría. ¿Cómo? Asimetría. No. Ok, asimetría, el tamaño también. Y esta paciente termina, lo que pasa es que las fotos no están buenas, pero tiene un engrosamiento de la piel con relación a de la mama izquierda con relación a la mama derecha, solo que bueno, no tiene un cambio de coloración importante, por eso no se ve la piel de naranja típica. ¿Okay? Y en esta imagen inferior pues vemos claramente una inversión del pezón con acortamiento de la mama. Allí se nota más el engrosamiento de la piel. Ya vean que acá se notan como los puntitos de la piel de naranja y esta mama pues está más lisa la piel. También en la palpación, que es la siguiente parte del examen físico, debemos hacerla en dos tiempos, con el paciente sentado y el paciente acostado. Y se debe hacer con la yema de los dedos. Pueden usar de esta forma
Lo pueden hacer de forma lineal hacia abajo, de forma lineal hacia arriba, de forma circular de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Lo importante es que hagan, digamos, dos pasos, una parte superficial y luego una parte profunda para que examinar de forma completa la mama. Entonces hay distintas formas de evaluar la mama, cada quien adquiere el que sea más cómodo para realizar, pero pues lo importante es que debamos cubrir toda la glándula mamaria, desde la parte superficial hasta la parte profunda. Y la palpación, pues en esta imagen vemos, allí se palpa una lesión tumoral que es de más o menos, había más o menos unos 6 a 8 centímetros, que es el tamaño de lo que está entre los dedos de la mano que tiene el guante. ¿Okay? Es una lesión grande, entonces ustedes la pueden, al hacer la palpación, ¿qué características creen que serían importantes aparte del tamaño? Consistencia, ¿qué más? Si está adherido o no. Bordes Los bordes, ¿cómo pueden ser los bordes? regulares o regulares. Regulares O sea, regulares o o irregulares. irregulares, ¿ok? Lisos, ¿qué más? Sí, doloroso. ¿Sí? Sí, doloroso. Sí, doloroso. En cuanto a la consistencia que dijeron, ¿cuál es la consistencia? Pétrea, ¿no? La pétrea, ¿qué otra consistencia hay? Ajá, que esa sería, ¿cómo es la consistencia remitente? La de la humana, como la de borra, ¿no? ¿Cómo? Es como la de borra, como el cartílago de la nariz. Ajá, es una consistencia suave, o también lo pueden describir como consistencia blanda. Entonces allí ustedes pueden diferenciar si es una lesión, por ejemplo, quística o de características líquidas, o si es un absceso, o si es una lesión sólida. Eso es lo importante de saber la consistencia. ¿Qué otra característica podemos palpar? También podría ser la textura de la piel. Sí, si hay engrosamiento de la piel, ¿no? Sobre todo en las pacientes que tienen piel de naranja. Entonces, esta imagen que ya vimos, serían todas señales de alarma de que pues, algo probablemente maligno esté afectando a la paciente. Aquí tenemos más imágenes. En la superior, vean cómo se marca la línea del sostén. Eso es una mama que tiene la piel completamente dermatizada, tiene cambios de coloración, entonces eso lo podemos describir como piel de naranja. ¿Okay? Y en la imagen inferior, pues vemos que tenemos una úlcera con la superficie también nodular. ¿Cuáles son los estudios que utilizamos de rutina? Mamografía, el eco. La mamografía, que se hace a partir de los 35 años. Antes no nos proporciona mayor información, al menos se indica solamente a pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama. Y el eco mamario, ¿a partir de qué edad lo podemos realizar? ¿Cómo? ¿A partir de qué edad podemos realizar el eco mamario? Como el 25, porque es menos nacido. ¿Cómo? Como el 25, porque es menos como... Podría ser a partir de cuando se sospeche de alguna lesión. A cualquier edad mientras haya A sido. cualquier edad. ¿Okay? Si la paciente te consulta por algún síntoma mamario, pues, y es menor de 35 años, se le hace un eco mamario. A cualquier edad. Es el estudio ideal para pacientes jóvenes. Entonces ya sabemos que la mamografía se hace a partir de los 35 años. En pacientes que tienen síntomas, generalmente esperamos o tratamos de que no tenga dolor en ese momento. La mamografía produce cierta presión en la glándula mamaria, sin embargo no es un estudio largo ni doloroso. ¿Okay? Si por supuesto la paciente tiene dolor en el momento, pues puede ocasionar mayor dolor. Entonces si hay mastitis, preferimos esperar que pase la mastitis para luego realizar la mamografía, ¿okay? Porque también podemos obtener falsos positivos. Y las características que las imágenes que podemos ver en la mamografía pueden ser más o menos de estas características, de ser imágenes bien delimitadas, a imágenes irregulares, sólidas, especuladas, o también nos pueden decir si es de consistencia líquida o de consistencia mixta. ¿Okay? Lo sólido se ve más radiopaco, que se ve completamente blanco. Miren la imagen de que es una imagen completamente especulada. Todas estas imágenes son lesiones sospechosas. ¿Okay? Acá, sí que lo que no se identifica bien en esa imagen, pero hay una zona de calcificaciones. Entonces todas esas cosas las podemos ver en la mamografía.
Y pues en cuanto a la ecografía, ya sabemos que se puede hacer a cualquier edad, incluso si la paciente tiene mastitis, pues lo ideal es hacer una ecografía mamaria porque no es un estudio doloroso, no emite radiaciones, es completamente útil en pacientes con mamas densas, ¿ok? Y pues la desventaja es que es operador dependiente. Entonces, el hallazgo va a ser interpretado según quien esté realizando el estudio. Las características que podemos ver en la ecografía de las lesiones, podemos ver los bordes, el tamaño, la vascularización, si es una distribución vertical o horizontal, o si es paralelo o antiparalelo a la piel, y además esto nos va a decir si a su vez si es una imagen probablemente sólida o líquida, y tiene la ventaja de que podemos además realizar biopsias guiadas con ecografía o punciones guiadas con ecografía. En la imagen de la parte superior, pues tenemos son imágenes de bordes irregulares con distribución vertical, es decir, son más altas que anchas, y dejan sombra posterior, es decir, que hay una imagen hipoecoica justo debajo de la lesión. ¿Okay? Cuando tenemos imágenes hipoecoicas o hiperecoicas, que son, digamos, en la escala de grises y más hacia la escala de grises que negra, entonces son lesiones probablemente sólidas. Si tenemos lesiones completamente negras, son lesiones anecoicas, que son estas que están acá, entonces probablemente sean lesiones líquidas, es decir, lesiones quísticas. Y pues pueden ver la diferencia entre una lesión completamente benigna y una lesión maligna. ¿Okay? Este es un ejemplo, esta es una imagen ovalada, bien delimitada, con sombra lateral, ven que en el centro pues es más blanquecina y la sombra es completamente lateral, a diferencia de esta que la sombra es completamente posterior. Aquí hay más imágenes de lesiones en ecografía. Las de la parte superior son lesiones benignas, bien delimitadas. La imagen izquierda para ustedes es anecoica, esta es una imagen hipoecoica, y acá es una imagen ecomixta, que ven que tiene una zona de anecoica y otra zona hipo e hiperecoica. Entonces esto probablemente sea un quiste complejo o un quiste sólido líquido, que también es una lesión sólida líquida que se conoce en la actualidad. O sea, eso quiere decir que la de la izquierda para nosotros es líquida y la de la derecha es más sólida. Sí, la de la derecha pudiera ser sólida, pero benigna. Tiene características benignas. Probablemente pudiera tratarse de un fibroadeno. ¿Okay? Y en la inferior izquierda, pues vean que está una imagen de bordes irregulares, discretamente más alta que ancha, entonces esa pudiera ser, o la podemos describir como una lesión de sospecha. ¿Okay? Las lesiones líquidas, si necesita, si amerita la realización de algún estudio histológico, pues lo ideal es hacer una punción con aguja fina, porque pues con la biopsia con aguja gruesa no vamos a obtener nada, porque son biopsias como al vacío. En cambio con las punciones con aguja fina, pues se toma líquido, ese líquido se extiende en una lámina y pues el patólogo lo puede observar en el microscopio. Cuando tenemos lesiones sólidas, ya sean lesiones benignas o malignas que ameritan realizar una biopsia, entonces lo ideal es hacer biopsia con aguja gruesa. Y también tenemos otro estudio que es la resonancia magnética, que tiene sus indicaciones bien, digamos, delimitadas, bien descritas. Es el estudio de rutina para saber la indemnidad de las prótesis mamarias, ¿ok? Y para saber solo eso no necesitamos contraste. Sin embargo, para ver las patologías mamarias necesitamos que tenga contraste endovenoso. ¿Okay? Para las resonancias solo utilizamos contraste endovenoso, que el contraste es... ¿Qué contraste se utiliza en la resonancia? Gadolinio. ¿Cómo? Gadolinio. Revisen la diferencia, cuál es el contraste de la resonancia, cuál es el contraste de la tomografía, cuál es el contraste del CT-PET, o sea, de los estudios que actualmente se utilizan. ¿Cuáles ustedes creen que pueden ser las indicaciones de la resonancia magnética en patología mamaria? Nadie. Bueno, si en la mamografía se ve una lesión irregular, para delimitar mejor la extensión de esa lesión. No, lo puedes hacer con el eco mamario. Se sospecha que está vascularizada. No, puedes ver con el eco, puedes ver si hay vascularización.
No, la podemos buscar en mamografía y eco solamente. La resonancia es un estudio costoso, ¿okay? No se hace actualmente de rutina, no es un estudio superior a la mamografía para el screening, ¿okay? O sea, para digamos, diagnosticar el cáncer de mama en una población. Sin embargo, pues tiene sus indicaciones, como lo dije, bien descritas. Se utiliza en pacientes que tengan, sobre todo, lesiones no masa, ¿okay? Hay lesiones masa que son lesiones tumorales y lesiones no masa que se ven en la mamografía o en la ecografía como zonas irregulares, ¿okay? No bien delimitadas. Entonces, si tienes una imagen inconclusa con eco y con mamografía, pues lo puedes hacer puedes determinarlo con resonancia, también cuando tenemos más de una lesión en la misma mama o cuando tenemos lesión en ambas mamas, ¿okay? Adicionalmente, en un tipo de cáncer de mama, que es el carcinoma lobulillar infiltrante, en ese tipo de carcinoma ellos tienen una mayor predisposición a hacer carcinomas bilaterales que los carcinomas ductales, que son los más frecuentes. Entonces, en presencia de este tipo de histología, debemos hacer una resonancia para estar completamente seguros de que en la mama contralateral no tengamos ninguna patología. Y se utiliza de rutina o de screening solamente en los pacientes en los cuales hay una mutación genética. ¿Okay? ¿Saben cuáles son los genes involucrados en el cáncer de mama? ¿Ah? SRA. Ajá. 1 y 2. BRCA, por eso. En los pacientes que tienen esta patología genética demostrada, el screening no debe, o sea, está descrito que no debe hacerse con mamografía solamente, sino que se debe hacer con resonancia magnética, sobre todo en las mujeres jóvenes, por la densidad normal. Entonces, con todos estos 3 estudios, o cada uno de ellos nos va a dar una clasificación de VIRAS. ¿Saben cuál es la clasificación? ¿La habían escuchado, la habían leído, la habían visto? Ustedes no habían leído nada de patología mamaria, cero. Esto donde ustedes hablan algo de patología mamaria está el VIRAS. Pues es una clasificación imagenológica o interpretación de las imágenes que se pusieron de acuerdo en el colegio de radiólogos americano para pues que todos hablen el mismo idioma, ¿okay? Entonces va desde 0 hasta 6, el 0 es cuando es un estudio inconcluso, el 1 cuando es una mama normal, 2 y 3 que son lesiones benignas, ¿okay? Y a partir del 4 son lesiones sospechosas que ameritan la realización obligatoria de una biopsia, preferiblemente biopsia con una aguja gruesa. Y el VIRAS 6 es un cáncer de mama diagnosticado. Acá está. Y bueno, también tenemos, en cuanto a la clasificación de las lesiones de la mama, pues tenemos los tumores benignos de la mama, que como les dije, es afortunadamente la mayor parte de las patologías de la mama. ¿Okay? Esto lo podemos clasificar en tumores fibroepiteliales, mioepiteliales, epiteliales, mesenquimales y tumores del pezón. De todos estos, los más frecuentes son los fibroadenomas, que son tumores fibroepiteliales, y también los lipomas son bastante frecuentes y las lesiones quísticas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar todas estas imágenes? Pues, de todos estos tumores, o cómo los podemos diagnosticar, pues ellos tienen algunas características típicas en la mamografía o en el eco mamario que podemos orientarnos sobre cuál patología tiene la paciente. Para la mayoría de ellos necesitamos, para poder realizar un diagnóstico preciso, pues necesitamos histología, y la mayoría pueden hacerse con una punción con aguja fina. Solo cuando tenemos alguna característica de sospecha o duda que sea una lesión benigna o no, entonces lo ideal es hacer una punción con aguja gruesa. También se pueden clasificar en enfermedades proliferativas o no proliferativas, y a su vez las proliferativas pueden ser con o sin atipias. ¿Okay? De las no proliferativas, las más frecuentes, como les dije, los quistes y los fibroadenomas, y de las proliferativas están los papilomas intraductales y las hiperplasias, cicatrices radiales, adenosis esclerosante. Todas estas enfermedades proliferativas pueden tener características de sospecha, y en general a este tipo de patologías se les hace estudio histológico, dependiendo de si es líquido. Por ejemplo, las papilomas intraductales generalmente son ecomixtos, entonces tienen una
Es una imagen, digamos, redondeada, ovalada, líquida con un centro sólido. Entonces allí, dependiendo de la característica, del tamaño del paciente, se puede decidir si hacer una biopsia con aguja fina o con una punción con aguja fina o con aguja gruesa. Y estas necesitamos extraerlas porque tienen un potencial de malignidad, de malignización bajo, pero existe. ¿Okay? Los papilomas intraductales sobre todo y las hiperplasias ductales floridas. Estas generalmente las resecamos. También la cicatriz radial debe ser resecada porque uno de los diagnósticos diferenciales es un carcinoma de la mama. Y se me olvidó mencionarles acá que de los tumores fibroepiteliales, el más frecuente es el fibroadenoma. Sin embargo, el diagnóstico diferencial principal es el tumor filodes. El tumor filodes puede ser benigno, borderline o maligno. Cuando tenemos un fibroadenoma que está creciendo, que tiene algunas características atípicas, entonces podemos pensar que se trata de un tumor filodes y debemos hacer una biopsia con aguja gruesa. Si tenemos un paciente con diagnóstico de tumor filodes benignos, aunque sea benigno, este paciente se debe operar, ¿okay? Porque los tumores filodes tienen un potencial de malignización también importante y de crecimiento muy rápido. Y a pesar de ser una lesión benigna, puede deformar la mama. Incluso hay escrito y se han hecho en muchas ocasiones, y estoy segura que se seguirá haciendo, mastectomías por tumores filodes benignos porque pues, deforman completamente la mama. Otro síntoma importante que es la mastalgia o mastodinia, pues el 70 o más por ciento de las mujeres van a tener dolor mamario en algún momento de su vida, cual puede ser cíclico o no cíclico, dependiendo de si se relaciona o no con el ciclo menstrual. Es muy infrecuente el dolor mamario en el cáncer de mama, entonces por eso quizás las pacientes no todas acuden en forma temprana cuando tienen algún nódulo o algún cambio en la mama, porque como no tienen dolor, entonces creen que no es algo importante, que no es nada maligno. Sin embargo, es cuando más debemos de preocuparnos cuando tenemos algún nódulo o algún cambio en la mama no asociado a dolor. ¿Okay? Si tenemos, por ejemplo, un nódulo mamario palpable, doloroso, que duele siempre con la menstruación o duele todo el mes y aumenta con la menstruación, probablemente sea algo benigno, sin embargo también pues debemos examinar. Y un diagnóstico diferencial importante del dolor mamario es la neuritis intercostal, porque es un dolor referido en la glándula mamaria que se produce en la zona intercostal que está en la región posterior a la mama. Los quistes, como ya los vimos en el eco, pues son imágenes anecoicas ovaladas, pueden presentarse como masas palpables, pueden ser sintomáticas o no, o puede ser que las mujeres lo tengan y nunca lo sepan. Son más frecuentes en edad fértil, por supuesto, porque están en relación con el ciclo hormonal de la mujer y no incrementan el riesgo de cáncer de mama. Acá vemos algunas imágenes de cómo se ven los quistes, en la parte superior de cómo se ven en la mamografía y en la parte inferior de cómo se ven en la ecografía. Vean que son imágenes redondeadas bien delimitadas. Los fibroadenomas tienen componentes, son lesiones fibroepiteliales, son masas sólidas, pueden doler o no, y pueden haber fibroadenomas múltiples, en general son solitarios, pero pueden haber varias lesiones en la misma mama o en ambas mamas, y eso lo podemos conocer como condición fibroquística. En general no requieren un tratamiento específico, los fibroadenomas no se operan de rutina, aunque sean lesiones sólidas, solamente se operan si crecen muy rápido, si deforman la mama o si producen dolor que no cambien con medicamentos. Porque, pues, operas un fibroadenoma, probablemente esa mujer más adelante va a tener otro fibroadenoma. Entonces le va a generar cicatrices en la mama de forma repetida. Y tampoco está relacionado de forma directa con el cáncer de mama. Así se ven más o menos los fibroadenomas. Fíjense que son imágenes hipoecoicas, como se ven abajo en las imágenes de abajo en la ecografía, que no son completamente negras, sino más hacia la escala de grises. Y en la mamografía se pueden ver como cotufas, en algunos casos cuando están completamente calcificados. Son de bordes ovalados y aunque no sean completamente definidos, pues tenemos bordes lobulados bastante regulares en comparación con las lesiones malignas que son irregulares.
Sin embargo, por ejemplo, este tipo de lesión, dependiendo del contexto de la paciente, de los antecedentes y de la forma de presentación, pudiera también ser una lesión maligna. Entonces, en algunos casos debemos saber cuándo hacer una biopsia para el paciente para saber si realmente se trata de una lesión benigna o maligna. Otro diagnóstico diferencial frecuente son las necrosis grasas, que generalmente se presentan en los pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos. En nuestro país es bastante frecuente la presencia o la colocación de prótesis mamarias, entonces esto puede generar necrosis grasas, que se palpan o se pueden manifestar como nódulos o como zonas más induradas en la mama, también en los pacientes que han sido operadas de cáncer de mama, por ejemplo, en pacientes que tienen rotación de colgajo mamario. Las zonas de colgajo pueden estar un poco más induradas y en algunos casos se puede confundir con un tumor de mama. Y se ven más o menos así en la mamografía. La telorrea, que es la salida de secreción de líquido a través de los pezones, esta puede ser espontánea o inducida. Hay telorrea secundaria al uso de medicamentos. ¿Okay? Y también, según el color, estaba descrito que podíamos asociar si se trataba de algo benigno o maligno. Sin embargo, no es normal la presencia de telorrea o de secreción por el pezón e independientemente del color debemos estudiar. Lo ideal es hacer citología del líquido que sale por el pezón, por impronta, con una laminita. El líquido se coloca en la lámina, se extiende, se fija y el patólogo lo observa. Debemos también, si tenemos secreción blanquecina en ausencia de lactancia materna, pues pudiera tener relación con niveles elevados de la prolactina sérica o con tumores en la hipófisis. Y pues las lesiones, los tumores, las telorreas que son sanguinolentas o seromáticas pudieran estar relacionadas con lesiones sospechosas o con papilomas o lesiones papilares. Sin embargo, como les dije, en caso de que tengamos una paciente con secreción por el pezón, aunque no sea sanguinolento, pues es importante que estudiemos cuál es la causa de la secreción del pezón. Y pues tenemos la otra patología que es bastante frecuente y pues que es, digamos, un flagelo que ataca a la población femenina. Tenemos que existen factores de riesgo modificables y no modificables. Esto lo voy a dar bastante rápido porque no les compete, no está dentro del temario de ustedes. Pero bueno, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Esto en general está en relación con la presencia, con la exposición que tenemos a las hormonas endógenas y también a las hormonas exógenas. ¿Okay? También hay algo relacionado con la herencia y con el estilo de vida. El tratamiento del cáncer de mama, pues se trata, lo principal es la prevención, que no tenemos alguna vacuna preventiva como el cáncer de cuello uterino, que sí se puede hacer realmente prevención. En el cáncer de mama no podemos hacer prevención, pero podemos hacer pesquisa y detección temprana. ¿Okay? Podemos cambiar los factores de riesgo modificables, sin embargo esto no va a eximir al paciente de que tenga cáncer de mama, si lo va a tener. Entonces lo importante es la detección temprana, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y pues en casos avanzados los cuidados paliativos. La pesquisa, que ya hablamos cómo se realiza con la mamografía y la ecografía, el autoexamen mamario es importante, sin embargo no es lo único que debemos recomendar a los pacientes. La campaña que ya está en desuso, el tócate para que no te toque, ya no se debe utilizar. Actualmente lo que se recomienda es autoexamen más los estudios que correspondan según la edad del paciente. ¿Okay? Autoexamen más mamografía y ecografía si tiene menos de 35 años y autoexamen más ecografía si tiene menos de 35. Aquí están otras indicaciones según la Sociedad Venezolana de Hematología para el uso de la resonancia magnética, que es en pacientes que tienen historial familiar de cáncer de mama o cáncer de mama ovario, que está relacionado con la mutación genética BRCA1 y BRCA2, en pacientes que han recibido radiaciones o radioterapia en tórax entre los 10 y 30 años por alguna otra patología, como por ejemplo linfoma o timoma, y que tienen un riesgo según la escala de riesgo de tener cáncer de mama mayor a un 20%. La pesquisa del cáncer de mama en las mujeres que tienen antecedentes de primera línea de cáncer de mama debe
iniciar 10 años antes del diagnóstico de su familiar más joven, pero nunca antes de los 25. Es decir, si una paciente, ustedes tienen una paciente cuya mamá tuvo cáncer de mama a los 40 años, entonces la pesquisa debería iniciar a los 30. Si tuvo a los 35 el diagnóstico, pues debe iniciar a los 25. El diagnóstico, pues ya saben, ya hemos mencionado la punción con aguja fina y la biopsia Cruz, que es el nombre comercial, realmente es una biopsia con aguja gruesa. Ambas deben hacerse ecoguiadas, es lo ideal para estar seguros de que estamos tomando muestras de lo que realmente debemos tomar. Debe hacerse con anestesia local, ¿okay? Y pues por supuesto con alguien que esté entrenado en la materia. También tenemos otro tipo de biopsia, que es la biopsia estereotaxia, que se utiliza cuando hay zonas de microcalcificaciones o calcificaciones sospechosas que no se pueden ver por mamografía ni por que no pueden verse por ecografía, perdón. Entonces no puede hacerse la biopsia guiada por ecografía porque no estás viendo qué es lo que vas a biopsiar. Entonces se recomienda la biopsia estereotáxica, que es guiada con mamografía. Tenemos también estudios de extensión en los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de mama y debemos estudiar siempre los principales órganos a los cuales hace metástasis, que son pulmón, hígado, hueso y cerebro. En cerebro solamente los estudiamos o hacemos el estudio, que es la resonancia magnética, cuando hay síntomas neurológicos. De resto, no hacemos resonancia magnética de rutina cerebral. El NCCN describe que se debe hacer un perfil hepático con fosfatasa alcalina y si hay alteración de esto, entonces pasamos a hacer ecografía abdominal y evaluación del tórax. Los estudios, digamos, más sensibles y más específicos en pacientes que tienen probablemente enfermedad a distancia son la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con doble contraste, el gamograma óseo y ya, como les dije, la resonancia magnética en pacientes que tienen síntomas neurológicos. El gamograma actualmente está siendo, o probablemente va a ser sustituido dentro de un poco por el PET óseo, que ya se está haciendo como equivalente el estudio y es un poco más específico, tiene mayor sensibilidad para las lesiones malignas. Y pues tenemos también la clasificación una vez que tenemos el diagnóstico para estadiar a los pacientes según el tamaño del tumor, el estadio axilar y si hay enfermedad a distancia o no, y allí podemos tener el estadio de la enfermedad. Y una vez que tengamos este estadio, pues vamos a pasar el tratamiento del paciente con cáncer de mama, que incluye quimioterapia, cirugía y radioterapia. Podemos iniciar por quimioterapia, podemos iniciar por cirugía, dependiendo de las características del tumor que tiene el paciente. Se puede hacer actualmente, lo ideal es hacer cirugía conservadora o cirugía oncoplástica, que se quita el tumor y se reconstruye durante la misma cirugía. Estas pacientes deben recibir siempre radioterapia y en los casos de que no se pueda, pues se debe hacer una mastectomía, o se puede hacer o se debe hacer una mastectomía total, ya sea con biopsia de ganglio centinela, que tenemos distintos métodos para hacer, sulpatente, endocenina, tecnecio 99, o en los casos de que no se pueda, no esté indicado la biopsia de ganglio centinela, pues se hace la disección axilar, en el cual se deben obtener al menos 10 ganglios de la región, ganglios linfáticos de la región axilar. Otro, en cuanto a la parte del tratamiento sistémico o la quimioterapia, pues tenemos neoadyuvancia, que es antes de la cirugía, tratamiento hormonal y la inmunoterapia, que estos van a estar indicados dependiendo del tipo de tumor de cada paciente. La radioterapia deben recibirla todas las pacientes a quienes se les conserva la mama. Actualmente se emite en pacientes mayores de 70 años que tienen tumores que son un poco agresivos y de crecimiento muy lento, y pues disminuye la tasa de recurrencia de un 33 a un 9%. El seguimiento de estas pacientes es de por vida, inicialmente cada 4 meses, luego cada 6 meses y luego anual, y pues se hacen los estudios 1 o 2 veces al año dependiendo del tumor que tuvo la paciente, las características, para estudiar los órganos a los cuales el tumor puede hacer metástasis y sobre todo en la zona local para diagnosticar a tiempo una recaída. Y bueno, la mejor manera de evitar el cáncer o de luchar contra él es promover la detección temprana. ¿Preguntas? No sé si entendí mal, pero usted dijo que se pueden hacer cirugías oncoplásticas, en la que se extirpa un tumor o parte parcial de la mama y se coloca un implante. Se hace reconstrucción que puede ser con o sin implantes. Y después de eso la paciente recibe radioterapia. Si la necesita, sí. Y
Y, o sea, ¿cómo es ese proceso de la pelea con la prótesis allí? No hace ninguna interferencia. No hay interferencia, o sea, no es que va a ser menos efectiva la radioterapia, pero hay un riesgo de contractura capsular de un 60% más o menos cuando hay prótesis. Entonces, en general, lo ideal, dependiendo del tipo de reconstrucción que amerita la paciente, se puede hacer en un tiempo o en 2 tiempos. Si pues amerita la prótesis, se hace en un tiempo y se le explica a la paciente que probablemente después de la radioterapia necesite otra cirugía por la contractura capsular. En el caso de Pero en cuanto a la enfermedad como tal, no la afecta. Y en el caso de ese tipo de reconstrucciones, ¿el médico recomienda a la paciente una de las dos opciones o se tiene que guiar por lo que la paciente quiera? O sea, por ejemplo, el médico puede recomendar no utilizar un implante, sino solamente la reconstrucción con su propio tejido. Sí, es que dependiendo del tipo del tamaño de la mama, en general no se utiliza implante, a menos de que sea una mastectomía total o que sea necesites hacer una tumorectomía bastante amplia, ¿ok? Y pues para llenar el espacio necesitas un implante, pero en general se le explica al paciente cuáles son las opciones que tiene, con los pros y los contras, y el paciente decide cuál es la mejor opción. También pues, es importante explicarle a los pacientes, o lo que le explicamos a los pacientes al momento de decidir si es una reconstrucción o no con prótesis, es que si hay alguna complicación con la reconstrucción o con la prótesis, o mientras más grande sea la cirugía, pues hay mayor riesgo de complicación. Y si tenemos alguna complicación posterior a la cirugía, por ejemplo, infección, dehiscencia de la sutura, necrosis del colgajo, que digamos que afecten directamente a la cicatrización, eso va a retrasar el inicio o la continuación del tratamiento, que pudiera ser quimioterapia o radioterapia según sea el caso. Entonces lo importante, aunque hagamos reconstrucción oncoplástica, lo importante siempre es la parte oncológica, hacer con la reconstrucción oncoplástica el mejor resultado estético posible, pero teniendo en cuenta que pudiéramos necesitar una segunda cirugía para obtener el resultado cosmético adecuado, pero en un primer tiempo pues lo ideal es la parte oncológica, de que la paciente tenga una cirugía adecuada, una cirugía bien hecha para que esté sana. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta, no, como para recapitular. Entonces, no es frecuente, o sea, en las lesiones malignas no es frecuente que se manifieste con dolor, por ejemplo. Pero en las benignas. En las benignas generalmente se manifiestan con dolor. Generalmente, las pacientes que consultan con dolor mamario, la mayoría son por patologías benignas. Hay un porcentaje muy bajo en las cuales el cáncer de mama se manifiesta con dolor, sobre todo cuando son lesiones profundas o que están pegadas al músculo, ¿okay? Que están infiltrando el músculo. En general las pacientes con cáncer de mama acuden porque tienen algún cambio en la mama, de todas las señales de alarma que vimos, porque se palpa un nódulo y dicen, bueno, tengo 2 años con este nódulo y me está creciendo y bueno, me decidí a venir, por ejemplo, y nunca han presentado dolor. Entonces el dolor no es tan buena señal de cáncer. O sea, la conducta o el protocolo ante una paciente aproximadamente entre 40 a 60 años, 35 a 60 años, una paciente que refiere a una masa, un bulto, ya sea doloroso o no, ¿cuál es el protocolo? Mamografía entonces como estudio de lesión de primera entrada. Sí, mamografía y como estudio complementario el ecomamógrafo. Deben tener siempre los dos, ¿okay? Porque cada uno nos da características similares pero a su vez distintas, ¿okay? Y además con el eco podemos ya de una vez planificar la toma de la biopsia en caso de que lo necesiten. Lo ideal es que todas las pacientes con menopáusicas con nódulos mamarios de nuevo, es decir, que no los tenían durante su vida o no sabían que los tenían y los tienen todavía después de la menopausia, entonces hay que hacer una biopsia. Porque la mayoría de los nódulos mamarios son hormonales. Entonces ya en la menopausia pues ya hay una privación de la producción hormonal, entonces no deberían estar los nódulos, deberían ir desapareciendo. Si persisten o si están presentes, pues probablemente se trate de una lesión maligna. ¿Todo clarito?